Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. La torta abre los ojos al mediodía. En estos actuales minutos no le hace caso al sonoro despertador. La torta pues tiene su lugar propio, sea la miscelánea del barrio, el escritorio del juzgado, el rincón del pasaje del ayuntamiento, la oficina del ciudadano director. Opera un paralelismo con las auténticas costumbres de Puebla, porque la torta goza de pasaporte netamente angelopolitano, mejor escrito, de orgullosa cuna poblana. Aquí nació, aquí ha transcurrido su niñez y su juventud. Aquí se hizo novia del pobreado Pambazo, cuñada de la Semita, prima hermana de la Chancla y compañera de la Pelona. Bueno, pues bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada de Puebla de nuestros amores. Y bueno, yo les aseguro que el tema de hoy nos va a llevar de la mano a conocer una Puebla de los años 1920, 1930, donde nacen las primeras torterías. Antes que nada debemos agradecer a nuestros patrocinadores. Gracias, por favor, a Editorial Las Ánimas, a Profética Casa de Lectura, a Introspecta, Centro de Aprendizaje Creativo, a El Parral Departamentos y, por supuesto, a nuestro gran amigo Charlie MT, quien nos invita a seguirlo en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Pero aparte, hoy Puebla de Nuestros Amores lo recibe en nuestro set. Charlie, bienvenido a Puebla de Nuestros Amores. Gracias. No, gracias a ti. Un ejemplo para todos nosotros. Ha entrevistado a medio Puebla, Charlie. Ya platicaremos un poquito de él. Él también está haciendo un legado con todos ustedes en sus redes. Gracias, Charlie, de verdad, gracias por tu presencia hoy aquí. Bueno, pues la grabación completa de este programa, tal y como Urbano de Loya la grabó, fue en 1997 la grabación, y la pueden encontrar en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo está en los comentarios y bueno, no se lo pueden perder porque el tema de hoy es nada más y nada menos que las torterías en Puebla. Y también recibimos hoy a un gran amigo de Puebla de Nuestros Amores. Ya es un gran, y no iba a decir un viejo conocido, pero más bien es un gran conocido de Puebla de Nuestros Amores, gran conocedor, un gran poblano, originario de Puebla, egresado en Derecho por la UAP, maestro en Administración Pública y Políticas Públicas, es catedrático, conferencista en materia de amparo y derecho constitucional, columnista, colaborador de diversos medios locales, nacionales, internacionales, es uno de los abogados más conocidos. Lo dije el programa pasado, pero lo repito, Carlos, una de las mentes más brillantes que conozco. Gracias, y lo vuelvo a decir y lo diré siempre. Gracias. Y además un gran amigo de Puebla de Nuestros Amores. Bienvenido, Carlos Mesa Viveros. Gracias, Luzaida, por esta invitación que para mí es un placer y un regocijo. Un gran placer para nosotros. Guillermo no llegó hoy, a ver si me sale bien sola porque anda atorado en el tráfico, ojalá se incorpore, pero bueno, pues muchas gracias. Y fíjate, Carlos, que estuvimos pensando mucho que este tema a lo mejor podría resultar trivial, porque cuando te dicen vamos a hablar de las tortas y de las torterías, dices, ¿de verdad será un tema importante para Puebla de Nuestros Amores? Pero yo digo que sí, y a ver, tú me vas a dar tu opinión, porque yo creo que la costumbre de comer tortas en una tortería es muy poblana, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Yo creo que no es que sea trivial, yo creo que es el tema de las tortas en Puebla. Es parte de nuestra cultura como poblanos, de nuestra gastronomía. Yo creo que en ningún lado en el país se pudiera hablar de las tortas, ni siquiera en el estado de Jalisco, que son tan famosas las tortas ahogadas. Las tortas ahogadas. Que son muy distintas a las tortas que se hacen aquí y que tu padre hace 26 años grabó un programa sobre las tortas, las torterías, los personajes que eran los propietarios, la manera en que preparaban las tortas, que ya platicaremos algunas anécdotas de ellas. Así es. Y los apodos de las torterías, ¿no? El famoso tío perro, la tortería de la milanesa fría,
etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? dicen que la milanesa se debe comer fría, ¿no? Sí, pero bueno, Ahorita vamos a platicar de eso. Y es que es entendible que la comida callejera naciera en esos años, en los años 20, porque de hecho en el mundo, después de la guerra surge una nueva imagen, como que todo se vuelve más pragmático. Hubo una nueva forma de ver el mundo, más frío. La nueva imagen se imponía y las jóvenes modernas, las mujeres, Charlie, empezaron a salir a la calle a trabajar. Y es ahí, en esa década, es la década de los aeroplanos, de los vehículos de combustión interna, donde Puebla pone orden, un orden urbano, ¿no? Aunque había una incipiente periferia fuera del centro de la ciudad, la gente seguía yendo al centro de Puebla a comer en el Mercado de la Victoria, a hacer sus compras en el Mercado de la Victoria, iban al cine también cerca del Zócalo, y el cine en los años 20 pues era mudo, ¿no? Había un piano que ahí musicalizaba, imagínate qué padre una Puebla que tenía 95,500 habitantes. Sí, en contra de los 68, de los 6,5 millones que tiene ahora, ¿no? ¿Te imaginas? Estoy de acuerdo. Es una Puebla que empezaba a gestarse y pues Álvaro Obregón más o menos puso orden y en ese año, según la crónica, nacen las primeras tertorías. A ver, Carlos, tú seguramente caminando por el portal, hoy es el portal Juárez, entonces portal Iturbide, ¿te acuerdas de Tortas Meche? ¿Cómo no me voy a acordar? O sea, a mí me tocó de niño, pequeño, conocer la tortería de Tortas Meche. No se me olvida que había un gato, a mí me daba mucho miedo porque de chiquito decían ahí estaba el gato. Los pelos de gato, ajá, con un pelo de gato te ahogabas. Ay, Dios. Entonces tú chiquito, eras pequeñito, veías a los gatos de la señora Cano, que era Mercedes Cano, así es. Meche Cano, y la gente iba a comprar las tortas de pierna, que eran las más famosas, okay, aunque tenía de sardina, ajá, tenía de milanesa, tenía de chorizo con huevo, para los pobres de queso de puerco, de galantina, de jamón, para los villamelones, porque ¿quién va a una tortería tan buena a comer tortas de jamón, de pollo también? Y tuve la fortuna de conocer Tortas Meche. No la conocí en los portales. Okay. La conocí cuando estaba enfrente de Catedral. Ajá. Sobre la 16 de septiembre. Entre la 5 y la 3. Entre la 5 y la 3. Así es. Casi en la esquina. De la 3. Era un local pequeño. Atrás tenía pues la cocina. Y estaba normalmente llena, ¿no? Pues se hacían pedidos grandísimos. Sí. Y para poder comerte una torta de Meche, pues primero tenías que tener dinero y luego suerte, porque cuando llegabas se habían acabado las tortas de milanesa o de pierna o de ternera que hacía también, yo ¿no? Recuerdo eran que famosísimas las rajas de las rajas Meche. con huevo. Es que yo recuerdo más o menos que había atrás como un mosaico azul y blanco, ¿no? Sí. Y ahí tenía en su mostrador. Y tenía mostradores a los lados para que la gente pudiera comer parados. Sí, porque afuera tortas, no había mesitas ni nada de las eso. Buenas torterías se comía parado, ¿no? Y el cronista aquí describe muy bien sus ingredientes. A ver, ahí van. Aguacate, pollo, sardina, lomo de la mexicana, ¿te acuerdas? Sí. Ahí. Queso blanco, queso de puerco, queso amarillo, rajas con huevo, ternera, lengua y, como decía el cronista, la opulenta milanesa. Sí. ¿No? Mantequilla, rajas, picantes, chipotles, mollejas. No, bueno, ya también les dije que les iba a dar hambre, ¿no? Todo. Cierto. Y que Meche llegaba a las 2 de la tarde que su hermano era taxista. Y él llevaba las tortas. Bajen las tortas, decía Meche, 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Sí, claro. O sea, esa es un ejemplo de las mujeres que salen a trabajar. Se vendía Mr. Q, se vendía, ya no hay. Bueno, en algunos lugares es raro, pero sí hay. Se vendía Sidral Mundet, se vendía Orange Crush, no se vendía Coca-Cola, que yo recuerde. Y pues todo el mundo se acostumbraba a tomar el Mr. Q, que era muy sabroso. Ese no me acuerdo. El Sidral Mundet. Sí, el Sidral sí. Y el Orange Crush, que todavía en la tortería del Girofle. El Girofle. Venden Orange Crush, fíjate. El Orange, buenísimo. Que ya no lo encuentras en las tiendas normalmente.
pero vamos a platicar un poquito de lo que tú comentabas y cómo nacen y en dónde nace, porque te repito, las tortas de Puebla, eran propias de unos hornos que había en donde está ahora Casa Guayo, cerquita estaba el hornito. El hornito de San Francisco, en Trinitarias. A nosotros nos tocó expropiar gran parte, Sí, claro. declarar de utilidad pública la zona del Paso de San Francisco en 19 vértices que hubo, algunas propiedades. No se declaró la expropiación, pero a los del hornito se quedaron igual que los de las chalupas, estaba enfrente de las chalupas. Yo les voy a decir dónde está el hornito. Y eran tortas de agua. Justo frente al Cirineo. Exactamente, donde está el Cirineo. Ahí siguen los de... También en La Luz, en el barrio de La Luz, también había otro horno de un señor que se apellidaba Montelongo. Ah, pues ahí sí. Ok, en La Luz. Entonces, después dejó a los hijos y pues hacía la torta, el migajón, la torta crujiente, que era de piso. Ay, qué rico. La torta de agua, que no la hay en ningún lado, ¿no? Es que esa torta... Tú vas a México y pides una torta, por muy sabrosa que sea, de una telera hueca, de manteca fea, hueca, sí, y no tiene sabor. Y esas tortas que son muy poblanas, son las que acompañan, dice el cronista, los chiles en nogada. Muy requeridas para los chiles en nogada. Y yo creo que es el secreto también de las chalupas de San Francisco, porque te sirven tus chalupas, tu torta y tu aguacate. Pues ya venden tortas de chalupa. Ah, sí, pero bueno, ahí sí no sé. sé. No. Hay quien les gusta y se comen las tortas de chalupa. Sí, claro. Te platicaba hace un rato de que a nosotros, los pobres en la escuela, en la Repsamen, donde yo iba, ahí en la 12 Poniente, entre la 7 y la 5. Nos daba el INPI, que era el Instituto Mexicano de Protección a la Infancia, desayunos a 20 centavos y nos daban tortas de agua, el cuartito de leche geles, eran tortas de frijol con una barradita de salsa. ¿De esa torta poblana? De la torta poblana auténtica. Y un caramelo, entonces tú eras feliz. Pero los que no, llevaban torta de guisado que le hacían en su casa, ¿no? Y ya le hacían, su lunch. No lo vas a creer, pero pues, no me van a dejar mentir, la torta de plátano, la torta de fideo. Es lo que me decía hace la torta de gelatina, que mis compañeros decían jaletina, pero bueno, era la torta de gelatina. Y entonces cuando tú llevabas una torta y tu amigo, que era el fifí, que entre comillas fifí, porque su papá era chofer de taxi o algo así, pues sería más o menos recursos como para comprar una torta de galantina o de queso de puerco, que ahorita un fifí no se va a comer, ni conoce el queso de puerco. Todavía existe la galantina, sí. Ajá. Yo me acuerdo de la mexicana. No. Todavía existe la galantina. Sí. Entonces tú veías su torta y tú llevabas tu torta de plátano y le decías, cláchate de tu torta, que de la mía no tengo hambre. Entonces le dabas una mordidita a su torta, que a lo mejor era de galantina o de queso de puerco, de lo que sea, ¿no? Pero normalmente eran tortas deliciosas de agua. Y se compraba la torta para remojarla con el chocolate que te hacían en casa, el chocolate molinillo. Sí. De esa época, ¿no? Sí, claro, que entonces, eran deliciosas. Ajá. O de nata. Que la nata sí, la producías en tu casa con la leche del chipileño, con que la te la que llevaba. Y se hacía la nata. Te hacía la nata, sí, y claro. entonces se le echabas. Pero a esa torta, pónsela a una torta a una telera, y decía bien tu señor padre, prima de la prima de la del pelona, cocol, de la pelona, del pambazo. Se le olvidó el chimisclán, porque el chimisclán de alguna manera, aunque era mucho más suave, llevaba jonjolí. El chimisclán que vendía el panadero, que era pregonero. El panadero llegaba a las vecindades donde yo vivía, enfrente del tío Perro o tío Memo, ahí en la 12, y gritaba y se paraba el pan, llevaba su gorra y llevaba cargando la canastota, y se acababa rapidísimo. Y lo primero que se acababa para los jorobados eran las tortas, porque no tenías para una chilindrina, no tenías para una reja. Oye, no tenías... ¿y el cocol? El cocol es el rojo, el colorado que le llamaban. Ajá. Que no tiene nada que ver con la torta. Nada, es suavecito, es como un pambazo, ¿no? Es como un pambazo, sí. Igual que el chimisclán, ¿no? Que es lo que te decía. Y bueno, para entrar en materia, yo sí fui tortero toda mi vida.
Y recuerdo que a algunos funcionarios públicos, sencillos como ellos solos, como don Manuel Bartlett, lo llegué a llevar a Tortas Luis. Ahorita vamos a Que hablar de eran mis Tortas amigos. Luis. Y platicaremos en el momento que tú quieras. Gracias. De todas, vamos a hacer un recorrido de Vamos todas a las hacer torterías. un recorrido, pero yo creo que antes, y no sé qué opinen, tenemos que ponernos en el contexto de la Puebla de esos años. ¿Por qué no escuchamos al cronista cómo describe la Puebla de 1920, 1921, donde nacen las primeras torterías? Estoy de gustaría acuerdo. escucharlo? Lo escuchamos. Es una Puebla que aprende a jugar tenis en un lejanísimo Club Alfa. Es una Puebla bonita, ingenua, discreta, provinciana, que usaba la falda hasta el huesito. Ahí, sí, ahí está el primer indicio, claro y manifiesto, de la vida de las tortas. Pues sí, o sea, la Puebla que usaba la falda hasta el huesito. Ese es parte de un poema de López Velarde. Así es. Sí, precioso, que en una parte habla de que las mujeres usaban el vestido hasta el huesito, que Hasta era lo el que se veía huesito. en el poema de la Revolución, que es Suave Patria. Suave Un Patria. poema larguísimo, ¿no? Larguísimo. Y entonces ahí tomó el tema tocó el tema del Alfa 2, donde se jugaba tenis, y en esos años ya empezaba como tenista la gran poblana que hay que recordarlo, Yolanda Ramírez, que ha sido la mejor tenista en la historia de Puebla y que todavía vive. Estuvo en el Roland Garros porque es invitada de todos los torneos, es invitada, ya tiene 80 y tantos Claro, años. Bueno, es lo me que te iba a recordó el tema del Alfa 2, que era de la Fundación Jenkins. Sí, y aquí precisamente dice que William Jenkins, que en esos años empezaba pues a hacer fortuna, empieza a ir a jugar tenis, ¿no? Ahí, y luego compra las acciones de todos los clubes Alfa, ¿no? Que por cierto, del Alfa hay una anécdota muy, muy simpática. Y les platico y me dicen, no, ¿cómo crees? Yo lo vi. Yo iba a entrenar con Trujillo. Ajá. Al Alfa 2. Ok. Entonces Pero jugabas, Trujillo era fútbol, iba a entrenar. Sí. Y tenías chance de irte de pechuga, decimos, o decíamos, porque ahora vas refinando tu lenguaje, tu léxico, y ya eres eufemístico y todo, ¿no? Entonces, de ahí nos vamos al vapor de pechuga, ¿no? Y se llevaba un jabón y ese jabón se partía para que todos lo usáramos. Y cuando ibas a entrar al vapor, increíblemente a esa hora bajaban los trabajadores de la Volkswagen y se metían a bañar, no a nadar ni nada. A bañar. Y lo increíble es que se metían al vapor con comida. Y yo vi un letrero que decía, favor de entrar al vapor sin elote. Bueno, y eso lo decía. Es que esa lo costumbre, ponían porque entraban al vapor con el elote porque afuera estaba el elotero. pero es que esa costumbre todavía creo que existe. Yo creo que baños públicos ya hay pocos. Hay baños públicos donde la gente come. Claro, sí, y chalupas, ¿eh? Chalupas y chilaquiles y todo. En esta temporada tenemos un programa de los baños públicos, una Sí. tradición que se ha ido perdiendo, Carlos. Pero bueno, regresando a las tortas Tortas, a esa Puebla de los años 20. La crónica nos menciona varias torterías, a ver si tú te acuerdas. El Giroflé, Sí. en el pasaje del ayuntamiento, 1924. Sí, déjame decirte la característica del Giroflé. A ver. Tú veías siempre, todos los días a la hora que llegaras, a los hijos, a los sobrinos, a todos, en la mesa con un tremendo canastón de cebollas y un cuchillo cebollero. Yo no sé cómo nos lloraban los ojos, no tengo idea. Y los veías pica y pica y pica la cebolla, y la cebolla la picaban de tal manera que casi se pulverizaba. Finitita. Y la torta que hacían y que siguen haciendo en el Giroflé, que son riquísimas, de pisto, de chorizo ranchero, hay de milanesa, hay de jamón, hay de queso de puerco y demás, pero las que hacían tipo huevo a la mexicana, que no era huevo a la mexicana, Ok. era
toda llena, atascada de cebolla. Entonces no faltaba el sangrón que llegaba y decía, yo quiero Sin una cebolla. de pisto ranchero, pero sin cebolla. Yo hubiera Pues sido el esa. 90% de la torta era con cebolla. ¿A ti ¿no? te gusta la Y cebolla? también ellos vendían la torta, más bien iban los de los billares a comprar un chorro de tortas porque en el billar, jugaban billar, les daba hambre y pedían la torta, pero ¿de dónde? Pues del giroflé. El giroflé, 1924. Sí. Es su nombre. Mi papá dice que quiere decir semilla, luego busqué y que quiere decir clavo, o sea, la especie. Sí, las especies, sí. ¿No? Entonces no sé bien, pero son unas tortas que tienen una descendencia española, Sí. ¿no? Y Sí. persisten. Ahorita vamos a hablar de las que todavía persisten. Bueno, una que ya no persiste, la Gran Iberia, 8 Oriente y 4 Norte. Esa no. Yo tampoco, pero imagínate, 1931. Para tortas y cócteles solo los de Eres. Ay, esa, a ver, cuéntanos de esa. Esa era la tortería de los fifís, de los españoles. ¿Dónde estaba? ¿No te De los ricos en el Portal. Ok. Y entonces, pues en este caso mi papá nos platicaba, no porque él se las comiera, pero los dueños de los camiones, porque mi papá era jefe de servicio de Carmen San Antonio, Sí. le decían, mandaban a comprar de jamón serrano que ni lo conocías. No. De jamón serrano, de lengua, de chorizo cantimpalo, o sea, puros embutidos de españoles. Y entonces pues, eran unas tortas chiquitas, también tipo de agua, que les hacían especiales, como ahora hay en algunos restaurantes, que no digo su nombre, que están ahí enfrente del centro de convenciones, hacen unas tortitas de agua, chiquititas, deliciosas. Okay. Pero bueno, Ay, y eran unas tortas caras, muy caras, eran, creo las más caras, ¿no? Y las otras eran para mecánico, las tortas, digo para mecánico, porque pues, el mecánico se comía dos, pero eran tortones, se salía la lengua de la milanesa. Y eran las de tío Perro, que decían que era de caballo, que no son de caballo. Eran de grandes. tío Memo. Y siguen. Grandes. Yo sigo mandando a comprar o voy a comprar mis tortas Ahorita allá. vamos a hablar. Pero hay que comprar solo las de milanesa. Quizá las de salchicha o carne enchilada, ¿no? Pero ya pedir una torta de tío Memo de jamón o de quesillo es un pecado. No es para darles un zape. Oye, ¿y te acuerdas del Lencho Vaquero? Ah, claro, Lencho Vaquero, 1933. Lencho Vaquero, ibas, volviendo al tema de los jorobados, estaba en la 3. O sea, de los que no tenían mucho presupuesto. Casi llegando a la 11. Pues acá dice 9, que estaba. casi llegando a la 9. Ajá, así es. Y entonces subías las escaleras y ahí te vendían las orejas de elefante. Sí. Y las orejas de elefante eran unas milanesas así. Y pedías una oreja de elefante con mucha lechuga y te la daban con muchísima verdura y los ponían en medio para que los chavos o sea, se repartían la misma torta. La misma milanesa y te daban tu torta, por supuesto. Entonces, pues como eras desnutridón o lo que sea, empezabas a comerte la lechuga y el jitomate, todo. Niño, deje usted la verdura, primero la carne. Primero la milanesa. Primero la carne. Es que dice que milanesas que se medían por centímetros y que las campeonas del Lencho Vaquero, las de pierna. Buenas, sí, muy buenas. ¿Sí? El Lencho Vaquero era famosísimo. Obligadas pero para también antes. era restaurante, era un restaurante Sí, claro. donde ibas de manera familiar a comer sopa, etcétera, etcétera, y las orejas de elefante. Pero si querías tortas, te vendían las tortas. Y antes de irte a la lucha libre, al cine o al teatro, iban al Lencho Vaquero. Sí, como sucedía también con el Variedades. En el callejón, Variedades, ¿no? En el callejón del Variedades, pasabas, comprabas tus tortas, te metías a ver 2 películas. Que normalmente permanencia voluntaria, que normalmente eran películas pues subidas unas de tono, luego en la matiné eran de El Santo contra las momias de Guanajuato y contra las mujeres vampiro, y te metías con 4 tortas, dabas tu mordida para no comprar tu Lucky, que era el refresco. Allá se llamaba Lucky. La caja de rayas que llevaban las palomitas era de cartón y entonces te metías con tus tortas y te escondías un refrescote.
una Coca-Cola gigante. Para no comprar en el cine. Para no comprar en el cine y era una peste horrible porque todo el mundo estaba comiendo, imagínate, sí, en la primera película, luego antes de la segunda. Y ya luego en el cine Puebla, por ejemplo, yo me acuerdo que vendían de todo, hasta milanesas también, pero sí, eso ya fue después, ya cuando vieron que no era negocio. Eran teatros, eran sí, teatros. Claro. Ahí estaba la voz en el intermedio de don Guillermo Fernández de Lara, que él era locutor y tenía una voz muy, muy bonita y además era el que daba la hora. Son las 6:30, nevados, anunciaba nevados, que también es Hermilo. Ahorita vamos a hablar de los nevados. También anunciabas los dulces toficos. Sí, qué ricos. Bueno, hacía rima. Es que Carlos, sí. Charlie nos ha de estar preguntando qué es la permanencia voluntaria. Antes pagabas un boleto y te podías quedar a todas las dos películas. Te podías quedar a todas las funciones. Sí. Era permanencia voluntaria, ¿verdad? Y había quien llegaba exclusivamente a dormir porque estaba muy cansado y otros a otras cosas que eran los que se iban hasta arriba. Bueno, eso sí. Bueno, y en estos días donde hay tantas opciones de comida rápida, a pesar de que puede ser un poco latoso irte hasta el centro, ¿no se te antojan de repente unas buenas tortas? Lo hago muy a menudo, O ¿sí? sea, muy, muy a menudo. Apenas acabo de comer unas tortas del famoso Callejón del Variedades, que ahora está en la 16 de septiembre y en una privada, que eran las tortas, se llama así, las tortas del Callejón de Variedades. Okay. De riñón. ¿Hay por el Perpetuo Socorro? No. ¿Están ahora? A la vuelta del Benavente en una privadita, en la 16 de septiembre y la 25. Okay. Y siguen vendiendo las chanclas, siguen vendiendo lo que vendían en el Callejón del Variedades, donde estaba el Variedades, había un callejón. Y ahí ¿sí? Vas a comprar las tostadas de pata, las tostadas de riñón, las tostadas de pollo, etcétera, etcétera. Y por supuesto las tortas de riñón, de milanesa, de sardina, de chile relleno, de huevo con rajas, etcétera, etcétera, ¿no? Es que yo creo que hay que mencionar a las torterías que empezaron en esos años y que subsisten. Y a ver, tú me vas diciendo, tortas Tío Memo, desde 1946 a la fecha en la 13 Poniente y 5 Sur. En la 13 Poniente y 5 Sur, no, más bien ese es Tío Memo. Ajá, Tío Memo. Memo. Que está como Tío Memo. Ajá. Pero ahí hubo un pleito, un tema jurídico. Pero las tortas que empezaron con doña Amalita, que era la dueña, que ahí vivía en la parte de arriba, tenía unos loros loros que decían, chiflaban, y lorito perro, etcétera, y te cobraban 20 centavos o 30 para subir a oír hablar el loro, ¿no? Ok. Entonces mi hermano mayor nos cobraba no 20 centavos, sino un tostón que juntabas para oír hablar al loro. Y doña Malita, que era la que atendía, y don Memo, de ahí se llama Tío Memo, tenía la tortería en la 11 Norte, entre la 12 y la 10 Poniente, ya más arriba, enfrentito de donde yo vivía, que era una vecindad. Okay. Ahora bien, ahí es la tortería, ahí inició la tortería de Tío Memo. Y ahora hay creo que 3 o 4 que se llaman Tío Memo, sí, porque le ganaron el asunto al familiar, que no le han hecho ni cosquillas, porque todo el mundo quiere ir a comer tortas de Tío Perro o de Tío Memo, pues vas a la 12. Yo sigo mandando a comprar mis tortas a la 12. Okay. A la 12, donde yo vivía. Sí, ahí. Enfrente del ferrocarril. Exactamente, iba a decir por ferrocarriles. Y ahí había una cantina que tenían un bar. Ahí iban, ¿cómo se llama? Las mariposas, las muchachas que iban a acompañar a los que iban a comer sus tortas después de la cruda, lo que quieras. Enfrente había un hotel, estaba la Banart, que era una fábrica, y Tío Memo, que estaba a reventar. A la fecha ahora ya le metieron semitas y todo lo demás, pero las tortas de milanesa siguen siendo exquisitas. Y la característica de las tortas de Tío Memo es que voy a decir que de Tío Perro, para separarlas del Tío Memo. Para diferenciarlo. Yo me llevo muy bien con los familiares de doña Malita, que son los que hacen las verdaderas tortas Tío Memo. No tienen de veras comparación con ninguna rajas. Son las rajas picosas. ¿Pero rajas con huevo o rajas solas? No, rajas solas, de Huachinango, pero toreadas, entonces son picosas, muy picosas. Yo llevaba mis pasantes hace 20 años y llegaba, ¿de qué quieren? Les preguntaba y algún
Villamelón decía, yo quiero de pollo, de jamón. Del que no pica. Ajá. Y le daba yo un caponazo a cada Ya uno me y imagino. ordenaba Es lo que me todas de imaginé. milanesa y todas con muchas rajas. Para que se Entonces las enchilen. llenaba de rajas y cebolla y tenían su chiste. Tu papá hablaba de qué es lo que llevaban. Y yo te voy a decir por qué. Ya te platicaré, me quedé con Tortas Luis ahí en la 25 y la Sí, 16 de ahorita vamos a septiembre. platicar. Y si tú no llevabas el orden, no es como esto que decimos, el orden de los productos, el orden de los factores. de los factores de materia del producto. Ajá. Aquí sí. Sí, Porque primero iba la mantequilla, luego iba la milanesa, por ejemplo. Ya nos luego dio hambre. un liquidito que era de aceite de olivo con Como aceite de olivo. chipotle, y luego otro aceitito que decían que era el truco de ellos, que realmente era aceite, y después las rajas, no llevaba quesillo ni nada de eso, las rajas y tapaban la torta y se acabó. Y cada tortería tenía su orden para ir haciendo las tortas, pues si no te sabían totalmente distintas. Ok. Parece mentira. Ok. Pero siguiendo con las torterías, ¿de A cuáles perviven, siguen Bueno, vigentes? acá hay que mencionar, también siguen viviendo la famosa Hermilo, ¿no? Se llamaba don Hermilo Ramírez Gaspar y empieza en En la 4. 1921, que vendía artículos de primera necesidad, era como una miscelánea, Sí. pero iban y se echaban su traguito Sí, y empezó a eran vendiendo, los nevados. empezó vendiendo vinos y licores y entonces se crean los famosísimos nevados, que es un cóctel de fruta Sí, con licor Sí. y hasta la fecha siguen Y existiendo. las botanas que todo el mundo Ay, recurría a ellas porque te daban pata, te daban jamón, te daban queso, Lástima queso que- amarillo. Lástima que Guillermo, mi hermano, no está aquí porque dice que soy de las únicas mujeres que les gusta la pata en escabeche. Ujú. Me encanta, pero no hay una como la de Hermilo, ¿eh? Sí, muy buenas. No hay y la botana en sí, pero Totalmente, sí. yo me acuerdo de Hermilo, los chipotles dulces Sí, te los vendían en frasco. en un frascote. En un frasco grande, sí. La botana de pata y los sándwiches de pierna. Sí. Buenísimo. Pero don Hermilo desde 1921 y yo me acuerdo de él en la 4 Norte y 2 Oriente, ahí Sí, frente ahí a San era. José. Ahí a mí me tocó en los años 60. Sí, yo creo que estuvo ahí hasta los Sí, 90, no. 2000, Y entonces ¿no? pedías, las más famosas eran y las más caras eran las de camarón, que eran de sí. Pulpo, de pulpo también. No, de camarón, pero el camarón iba en lo que era la ensalada rusa. Ah, Era claro. ensalada rusa Papa. con camarón, Ujú. que andabas hurgándole y tratando de encontrar los camarones, porque eran los camarones chiquititos. Chiquititos, Que pero casi- de camarón. pero bueno, pues eran Y riquísimas. de pulpo también, ¿no? Sí, había? vendían de pulpo, Ajá. vendían de pierna, vendían de lengua, vendían de ternera, eran De famosas. ternera. También las rajas eran unas rajas delgaditas, deliciosas, muy Y sabrosas. sigue Vendían. Ya no siendo, está ahí. Está en la 2, ¿no? Ya no está ahí. Pusieron una en el Boulevard Carlos Camacho Espíritu. Hace mucho pusieron una por el Y Boulevard la Balsamiq. cerraron. Y la cerraron. Y otra en San Francisco, que Y también la ya otra- cerraron. Sí, sí. Pero creo que siguen en la 2. Tienen un negocio de. Digo, no quiero decir que han bajado ni mucho menos, pero ya no es lo mismo. La gente iba mucho ahí En la esquina de la 4 y la 2. porque comías un consomé exquisito, comías Buenísimo. arroz y te comías, obviamente tenías que pedir tortas que también eran tortas de agua. Sí, Era el chiste, sí. eran tortas de agua y ya ibas con los que iban a romancear, se tomaban 2 licorcitos. No más, entonces, porque era muy especial, el señor ya no te servía más, no dejaba No, y que aparte- tomaras de más. No me dejes mentir, fue de los primeros lugares, así como muy fresas, por decir Sí, algo, es cierto. en donde las mujeres empezaban a tomar en A público. tomar su licorcito, sí. Sí, o sea, Entonces había de fresa, los había 60s, de 1000 colores que te servían con licorcito. con licor. Entonces eran muy sabrosos con frappé, con granizado. Con muy graniza, granizadito. de colores De todos. colores, sí. Oye, Carlos, ¿y te acuerdas de la bola roja? También me acuerdo de la bola roja, ¿cómo no? Era un lugar de billares y Sí. así empezó vendiendo tortas. Exactamente. Luego se convirtió en un restaurante. Lo comenta tu papá, Sí. incluso. Sí. Y entonces, pues, eso lo ves en las películas, de todas las películas. No hay un billar que no tenga el tortero o que no preparen ahí algo, ¿no? Los tacos no eran
no eran comunes, eran las tortas. Las tortas, y era eso es lo lo que que iba a decir. apostaban las tortas y pasaban los que se iban de pinta, pasaban toda la mañana y se echaban 2 o 3 tortas y el que perdía, pues si acaso, pues los veía comer las tortas, ¿no? Ah, yo pensé que disparaba las tortas. No, y las tenía que pagar. Ah, claro. Tenía que pagarlas. Luego la Bola Roja se hizo un restaurante muy turístico. Muy turístico. Y en el barrio de Santiago estuvo muchos años. Sí. Ya cerró, pero empezó vendiendo tortas. Empezó vendiendo tortas, ¿cierto? Yo de eso, de tortería. También no me hacía acuerdo. tortas de mole, Ah, con ok. pollo. Ok. Muy sabrosas, sí. Yo fui al Teresiano. Y de mis recuerdos más bonitos del colegio eran las tortas de mole que hacían las monjas. Ah, mira. Pero ni había pollo. Era el mole así embarrado, nada más. Nos sabían a gloria, Carlos. A gloria. Sí. Y las tortas de requesón. Todo, Ah, mira. por eso te digo que era muy poblano el Sí, pues comer ya te tortas. dije que había hasta de jaletina. De jaletina. Había de plátano, había de No me imagino fideo. una torta Yo de te gelatina. garantizo que va a haber muchos radioescuchas que van a decir, sí, a mí me tocó comer de jaletina. gelatina o de plátano o de fideo o del guisado que hacía tu mamá De fideo. el día anterior. Bueno, a ver, y ya llegamos a Tortas Luis. 66 años de edad tiene Tortas Luis. Ahora Sí. están en la 11 Poniente y la 5 Sur. Y tú Sí, tienes una... ahorita está el doctor, bueno, yo le digo con mucho cariño a mi querido doctor, el Pichón. Él es un médico, pero la tortería la empezaron los papás, que era Oliveros, el señor Roberto Oliveros. Ok. Y la señora. Después lo dejaron a Roberto Oliveros Landa, la señora se apellidaba Landa, y después se lo dejaron al doctor, que no me acuerdo ahorita bien de su nombre, pero él era médico de la Arena Puebla, de Ok. las peleas de box y demás. Y luego se la pasaron a mi querido amigo el Pichón, que ya todos se hicieron millonarios, ¿eh? Y yo me acuerdo que cuando el papá y la mamá tenían la tortería era una tortería de super lujo. ¿Por qué? A ver, ¿dónde estaba? Cuando Estaba tú en los la conociste. 3 Poniente, ¿3 Poniente? entre la 5 y Ah. la 3. Contra esquina de San Agustín. Exactamente a unos pasos donde estaba el Múnich, el restaurante, y enfrente estaba la Estrella Roja. Contra esquina de lo que es hoy un hotel, era la Estrella Roja y enfrente San Agustín. El NH. Y enfrente exactamente. San Agustín. San Agustín. Y junto a ellos estaba la competencia que era Super Tortas Puebla. Puebla. Que yo creo que, aunque había cierta competencia, nunca le iban a hacer competencia a Tortas Luis. Yo te repito, y creo que les platiqué la vez pasada la anécdota, de que yo era estudiante, iba yo a la Alianza de Camioneros ahí en la 5 Poniente 134, a 2 cuadras de la tortería, pasaba y me metía con $1, no tenía yo más. Esa anécdota O sea, está buenísima, por no favor, tenía escúchenla. más que $1 para comprarme la torta. Ok. Entonces, refresco no, y me decía el dueño, el señor Oliveros, su refresco, le decía, no, ¿cómo no? Y me ponía un consomé delicioso, ¿eh? Sí, eran Eran buenos. consomés buenísimos, Sigue con siendo aguacate, bueno. un chorro de pollo, un plato con rajas, comía yo muchas rajas, tu torta, y me ponía doble milanesa. Y entonces yo sentía muchísima pena. Y luego me decía, si no tiene dinero, cuando quiera venir, venga, y ahí le anoto. Ok. Entonces, como le gustaba el fútbol, le gustaba el béisbol, empezamos a hablar del béisbol de los años que yo no había nacido. Pero tú eras ¿no? estudiante. Yo era estudiante de leyes. De leyes. Ujú. Entonces le encantaba que yo le platicara anécdotas del béisbol de los años 30, 40, ¿no? Y entonces empezamos a hacer equipos de béisbol de bigotones, o de hermanos, Okay. o de chaparritos, o de casos raros, pitcher que era manco, etcétera, ¿no? De Baby Ruth, de bla, 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 Okay. cosas raras. Entonces él se quedaba feliz. La plática de don Carlos Mesa siempre es cautivadora. ¿Cómo le voy a hacer para ayudar a este joven? Porque le caía súper bien. Y ustedes, abogados, voy en quinto semestre, voy en sexto semestre. Fíjese usted que tengo aquí un pleito con mi empleada, la Jarocha. La Jarocha era la estrella. Rebanaba las tortas. Ella era la que preparaba las tortas. La preparaba las tortas. Ok. Su esposa del señor Olivero, la señora Landa,
hacía unos frijoles refritos deliciosos. Ay, qué rico. Chipotles y rajas las mejores. Yo me comía un plato de rajas o de chipotles, hacía mordidas. Y me inventaba juicios, que llevaba yo. O sea, él los inventaba. Los inventaba. Ayúdeme para despedirle, que le pague yo lo que le corresponde. Así yo la demanda, le preguntaba yo a los abogados laboralistas, me ayudaban y me decía, ya no, ya. Se arrepintió, la voy a perdonar. ¿Pero cuánto es? Oiga, ¿cuánto es? Pues yo no sabía. Pues 300 pesos. No, ¿cómo 300 pesos? Le voy a pagar 3,000. ¿Sabes tú 3,000 pesos? Bueno, en ese tiempo. De 1979. Pues era una la nota. Entonces se lo voy a ir pagando en amor. Viene usted a comer con sus amigos. Y entonces, cuando me hacía la cuenta del mes, yo decía, ¿y ahora cómo le pago? Porque yo le calculaba 100, 150 pesos. Y me decía, a ver, voy a hacer su cuenta. Me debe usted 23 pesos. Muy no, poquito. pero ¿cómo le voy a deber 23? No, si llevo más de un mes comiendo tortas. 23, acá tengo 23. A ver, platíqueme usted. ¿Quién estaba en el Yankees de 1948? Fulano, Mengano, Perengano, etcétera, etcétera. Qué ¿no? calidad humana, ¿no? Qué calidad humana del señor. Sí. Y luego dejó a su hijo, a Roberto, que era ayudante de él, Okay. que es como mi hermano. Le Roberto aprendió el Olivares. oficio. Deja que aprendió, trabajaba desde las 5 de la mañana, él le compraba todo el producto, él lo llevaba, él preparaba las tortas, no paraba de trabajar, se hizo millonario, archimillonario. Después se metió a vender semillas y ahorita está archimillonario, igual que el Pichón, que está riquísimo, ya venden de todo. Y yo le reclamo, le digo, ya las tortas ya le dieron en la torre porque los frijoles ya son de bote. Ya no los hace su mamá, pues obviamente no. ya murió. Ya las rajas, pues como sea. Y en un juicio que yo llevé de una tortería, me dijo, quédate con la tortería, y me quedé con la tortería. Y me prestó la famosa jarocha. Okay. Como yo sabía que me iba a dar en la torre la jarocha, yo me iba a las 5:30 estaba yo entacuchado, ya era yo abogado, 1981. Okay. Y me iba yo a la Cocota a comprar todos los productos. Se los llevaba yo a la jarocha. O sea, tú fuiste dueño Yo personalmente. de esa tortería. Y le llevaba yo las tortas y todo. Que por cierto, la anécdota es esta. Cuando traspasé un local ahí a la vuelta de finanzas para poner Tortas Luis, Okay. tenía un coche y lo vendí. Entonces un día, para mala suerte mía, le hablan a mi casa. Buenas tardes, no está el licenciado Carlos Mesa. Y para mala suerte contesta mi papá, que ya te platiqué que era gruñoncísimo, y dice, no está, ¿quién le habla? Él está Dice, trabajando. le habla el señor del local. ¿De qué local? Del local donde va a poner la tortería. Mire usted, señor, yo creo que usted se equivocó. Está usted en un Yo error. sé que tengo un hijo abogado. El día que sepa yo que mi hijo es tortero, lo mato. Y ya cuando, tú ya con tus bolsas de cuando mi torta. papá se enteró que tenía la tortería y me iban a buscar a mi casa, se enojaba y con ironía, porque era muy irónico, decía, vayan a buscar a su notaría tortería. de Migajón. Y no, me fue de maravilla. Yo tenía 23, 24 años y yo le decía a la jarocha, a ver, jarocha, tú me vas a dar 5,000 pesos al mes, que era un chorro de lana. Y con lo demás quédate. Ya la jarocha tenía su carro, le compró. Le fue muy bien. Le fue súper bien a la jarocha. Y ahí la tuve 2 veces Tortas Luis y tuve una taquería que se llamaba Los Fogatos ahí cerca de mi casa y no lo vas a creer, la cerré, era algo impresionante, estaba hasta el gorro ahí en San Manuel, pero bueno, me encantaba el comercio, pero me gustó más las leyes y no me quise dedicar al comercio. A las tortas. Pero volviendo al tema de Tortas Luisas, junto estaba Super Tortas Puebla, que todavía tienen la tortería. Okay. Y la tienen tanto en la 3 como la tienen ahí en el Boulevard Valsequillo. Y entonces, ¿quiénes tienen la de las 5? La de las Y la 7. la de las 7, famoso Pichón. El Pichón. El Pichón, que desde acá le mando un saludo al Pichón y a su esposa. Saludos. Que también está riquísimo y por eso. Es que ampliaron el local apenas. Lo ampliaron, ¿no? ya es un super local, venden chiles en nogada. Pues es que las de pierna enchilada de ahí son buenísimas. No, y las de milanesa. Bueno, las de queso de porco son exquisitas. El consomé también sigue siendo El consomé bueno. es delicioso. Sí, el chile piquín y las rajas. El chile piquín no para el tienen consomé. nombre. Sí. ¿No te ha dado hambre, Charlie? A nosotros ya nos dio Para hambre. el consomé. ¿Cuál es tu favorita? ¿No comes tortas? No, Ya, es que tú eres no. muy Es fit. fifí. No. Te voy a Tú explicar eres qué es lo muy, que pasa. muy No. ejercicio. Muy del ejercicio. Él la vive Sí. del ejercicio y Sí. tiene una nutrióloga. Y lo que No la lo deja. nutrióloga le dice,
No se sale de ahí. Pero una buena torta de milanesa. Nunca, no. Ahorita que hiciste así, me acordé de unas tortas majaderas léperas que se han de acordar de los que... Y de veras, no estoy buenas ofendiendo torterías, a nadie. no. Hablo de tortas Cheli. Sí. Están ahí en la diagonal. Sí. Sí las llegaste a probar. ¿Cómo no? Todavía. Eran una barbajanés. Buenísimo. Y las rajas martajadas picosísimas con Picosísimas. huevo. Súper picosas. También había chile habanero, rajas normales, chipotle. Ahí estaba el señor que él fue chofer de una línea de camiones que eran de los de La Paz, de los que iban hasta el cerro, hasta el cerro de La Paz. Y después puso su tortería por alguna razón. Él vivía en la 8 Poniente, entre la 13 y la 15. Ahí vivía el señor. Se quedaron sus hijos, pero también llegaron a vender. Una locura. Comerte una torta de esas era porque de veras tenían mucha hambre. Pero yo creo que sigue torta Cheli. Sigue, claro, sí, sigue. Sí. Ya no son las mismas tortas Cheli. Okay. Pero les ponían un montón de quesillo a todas, a las que quieras, pero eran deliciosas. Las de pierna, ni se diga. Oye, Carlos, era pierna desmenuzada. Te voy a mencionar dos más. La Colosal. Bueno, la Colosal tiene su historia y te voy a platicar 1970. 1970 mi hermano trabajaba en Olivetti, ahí en el edificio Ayes, en el 6º piso. Okay. Y Olivetti era una empresa italiana. Sí, de máquinas de escribir, ¿no? De máquinas de escribir, y les regalaron unos boletos. Entonces, para el Mundial, yo a la fecha me sé las alineaciones de los jugadores de fútbol de México 70. El otro día, si me oye el Chelis, le gané un debate que tuvimos de 3 segundos para hablar de jugadores con apodos. Que el Tilín Méndez, la Caica Zamora. Compartir con la inteligencia de este hombre está medio que el perro difícil. Cuen, que la Caica Zamora, que el Cocodrilo Valdés. 3 segundos tenías. Y nos echamos toda una sesión de campaña de Zavala. No oíamos a nadie de los que hablaban, estábamos el Chelis. Estaban en la competencia. En la competencia. Y bueno, la en Colosal. 1970 jugaba Italia, un partidazo contra Uruguay acá, en Puebla. En Puebla. Y era un partidazo, venía de los mejores jugadores. Porque Puebla ha sido Alberto, 2 veces. Dinosov, Giancarlo Facchetti. Bueno, entonces. El portero. Y el portero, muy bien, que bien sabes. Gianni Rivera, Gigi Riva, todos esos jugadorazos que venían. Pedro Rocha del otro lado, Ladislao Mazurqueus de Uruguay. El partido más horrible de todo el mundial. En 1970. Prometía Entonces, mucho, pero un no fue hermano tan mío que trabajaba con mi papá en el taller, en la hojalatería, nos regaló dinero para ir a comprar. Estaban en primero, antes que nada, cuando era la famosa milanesa fría, estaban en la 2, juntito al Colonial, Colonial. ¿Al Hotel Colonial? Al Cine Colonial. Ok. En la 2. Ajá. Entonces llegabas, estaba el señor, había una barra y te decía, ¿de qué? Normalmente, salvo los villamelones, te repito, pedían de otra cosa. Pero era de milanesa, le llamaban milanesa fría porque ponían las milanesas así. Y se enfriaban. Ahí, y se enfriaban. Entonces, vamos a la milanesa fría o la Colosal. Entonces, hacía unas rajas martajadas exquisitas y decía, ¿para cuántos refrescos? Para 1, para 2. Para 2, entonces ya te servía para 2 refrescos la salsa, los chiles. Los chiles. Ponía muchísimos chiles. Y eran de lo más exquisitas las tortas. Y eran las tradicionales. Ahí no había más que de milanesa, yo me acuerdo de las de milanesa. Pierna, de jamón, de pollo, de quesillo. ¿Sigue la Colosal? No. La Colosal sí, la acaban de abrir, está enfrente. Bueno, no la acaban de abrir, tiene como 4 años. Está enfrente de la Alianza Francesa. ¿De Palmas? De Palmas. 16 de septiembre. Y se llama la Colosal. Ah, claro. Se llama la Colosal. Ahí por Colonia Las Porque Palmas. los que trabajaron en la Colosal, y no me van a dejar mentir, salvo que lo quieran hacer, ellos trabajaron en la Colosal y pusieron una tortería cuando se fueron, que era la tortería El Rayito. El Rayito, esa es la que te iba a preguntar. Es la misma tortería. O sea, ¿la Colosal y el Rayito son hermanas? Nada tiene que ver porque las de la Colosal eran las tortas artesanales de veras exquisitas, de fuera de serie, que estaban primero en la 2 y luego en la 8 Poniente. En la 8 Poniente, entre la 13 y la 15. Ajá. Ahí estaban. Sí. Y hubo ahí alguna situación
trágica la muerte de uno de los hijos del señor, luego creo que de la hija, y se cerró la tortería. Pero te puedo decir, si temor a equivocarme, que eran de las mejores. Y una tortería que no mencionó tu papá, pero que yo conocí porque eran exquisitas, en la 9 Norte y la 10 Poniente, mero en la esquina, era la tortería, ojalá alguien se acuerde, se llamaba Villa del Mar. Ok. Y esa no tortería, no, qué buenísima. tortería, exquisitas, unas rajas deliciosas, pero ahí era cantina. Ok. Y otra que estaba en la 10 Poniente, entre la 15 y la 17, se llamaba La Madrileña. También era una cantina. Y también de embutidos, ha de haber sido. Y también te vendían, era como una tasca. Y también te vendían tortas de chorizo con huevo, de milanesa, etcétera, etcétera. Y es que como que fue el común denominador de ese tipo de torterías que vendían, pues era como... Pero eran famosas. Después y ahí hacían fueron apareciendo torterías que aunque ya tengan ahorita quizá 50 años, puedo decir, porque yo era chamaco, como Marce, por ejemplo. No sé si has oído de Tortas Esas Marce. no. Tortas Marce sí han oído de Tortas Marce. Tortas Marce, es una tortería todavía. Esa está en la 10 Poniente y la 5 de Mayo, enfrente del Parque de San Luis. De San Luis. Del Parque San Luis, donde está París, Perfumería París. La Perfumería de París. De los Bazán Gitani. Y además, esa tienda donde venden Brenes. Sí. Donde venden muchas cosas. Sí, como y para luego hacer está el Hotel Las Tomba. No, bueno, es el mero centro. Ajá. Te da tu rollo de papel y ahí están las damas y aclara tu clausura. Y luego hay una cemitería donde venden unas cemitas de este tamaño para fiestas y las van cortando. Muy ricas, pero nada tiene que ver con las tortas. Esas son primas de las tortas. Todas tortas de agua. Todas tortas de agua, todas tortas poblanas. Las tortas poblanas. Tortas poblanas. Yo te voy a platicar. El año pasado, en época de chiles en nogada, siempre le mando chiles a don Manuel Bartlett. Entonces le dije, le voy a mandar los chiles en nogada, que siempre se le hacen, pero el chiste de los chiles en nogada, para que los coma, es con las tortas de agua. Y entonces se las mandé con agua. Entonces ya platicando con él me dice, me estoy comiendo chiles en nogada, afortunadamente con tortas de agua. Sí. ¿Por qué no se va a olvidar de las tortas de agua? Ni las chalupas. Como comer el mole poblano sin una torta de agua, pues no. Tampoco. ¿Ya me entendiste? Sí. Entonces, la torta de agua es algo que es patrimonio de los poblanos. Yo creo que sí, porque digo, no sé si este tema es solo y antes nostalgia. de que se me olvide, las tortas también, ojalá los radioescuches allá en La Paz, en la avenida Juárez, en una privada junto a la gasolinería. Manolo. Ah, claro, te las iba a mencionar. Manolo. Creo que existen, Tú llegabas, ya él murió, ¿eh? Sí, pero creo que las tiene su hermana. Creo que sí te daba 2 tacos mojados de chipotle. Pero tenía chipotle entonces, como con Maggi. Sí, buenísimas, te las daba. Buenísimas. Y entonces tú le decías que ya no te despachaba. Te los tenías que comer y te los cobraba. Pero era una salsita luego, muy peculiar, ¿eh? Era una cazuela y te hacía la torta, que también era torta de agua, y se mojaba en esa salsa, sí. Y entonces, estaba relleno las tortas. Apenas alguien me dijo que acaba de ir y que sigue igual de bueno. Deben ser, no sé, los sobrinos, porque Manolo nunca se casó. No. Pero creo que sus descendientes heredaron la receta de esa salsa que era lo peculiar. Y también eran sabrosas, porque las eran muy buenas. Hacía de salpicón, hacía de chile relleno. Junto a la gasolinería. Sí, no, bueno. Si tú te fijas, es una tradición que no debe de perderse ante tanta industrialización de comida, tanta oferta, porque han ido de la mano estas tortas compuestas evolucionando con los años de las recetas de Puebla, ¿no? Ojalá no se pierdan estas tradiciones en esta Puebla, esas recetas, Charlie, aunque tú no comas tortas, en esta Puebla que está a punto de cumplir 500 años, ¿no? Cierto. Ojalá todas esas tradiciones culinarias. Yo creo que va a ser difícil que se pierdan, porque mira, van heredando de generación en generación. Y entonces las va perfeccionando o de alguna manera por lo menos siguen cumpliendo con la receta de la tatarabuela, ¿no? Y a lo mejor con alguna modificación. Siguen siendo las tortas donde van a encargar las tortas de agua, que son exquisitas, crujientes, riquísimas con su migajón. Y acuérdate, el migajón no servía para hacer engrudo,
Hacías muñequitos, ¿no? No, Con bueno, migajas. hacías muñequitos tú. Pero Yo le echaba pegamento. Los que no se les echaba poquito de pegamento y entonces... Era como plastilina y se hacían duros. Y entonces lo utilizabas o como goma también para Goma los de lápices. migajón. Goma de migajón. Yo me lo como, ¿eh? Bueno, todo, yo también. Buenísimo. Sí, por supuesto. Oye, Carlos, pues es que yo creo que nos podíamos seguir hablando de las tortas No, horas y horas. toda la vida, pero siempre es un gusto a platicar contigo porque es que no nos da tiempo de no nos da platicar tiempo más. porque aparte igual que habla de la UAP, habla de las tortas, pero podríamos hablar de todo Sí. con don Carlos Mesa. Porque de ahí hay muchísimos caminos que te van llevando a anécdotas y a situaciones especiales, ¿no? Y todos los caminos llevan a las tortas. A las tortas. No, pero yo creo que son temas que todos se entrelazan en todos los que conocemos. Tratamos de conocer, no tanto como tú, pero todos los que queremos sí a esta Puebla, ¿no? Que va a cumplir 500 años, repito, pero que este tema de hoy es una de las tradiciones culinarias de la Puebla de nuestros amores. Sí, de nuestra cultura, por supuesto que sí. 5 segundos más, Carlos, porque Nada ya estamos más sobre el 5 tiempo. segundos. Sí, porque las tortas y el deporte en Puebla van de la mano. Sí. El deporte béisbol, que es el rey de los deportes, se puso de moda en Puebla por ahí de 1924, que Sí. llegaron del norte con la revolución y trajeron ese deporte que venía de Estados Unidos. Sí. Las tortas del Parque Puebla que describe el cronista siempre van de la mano. Y hoy que está de la mano el béisbol, ¿qué nos puedes decir rápidamente de las tortas? Rapidísimamente. Mira, lamentablemente esas tortas de las que habla don Urbano de Loya, y las tortas de milanesa, que eran las que se vendían, no eran de tortas de agua. Eran unas tortotas tremendas. Yo no las comí. Ni a mí me lo Bueno, estamos llegaron a hablando de platicar. 1957. Pero se me olvidó tocar el tema de que iban de la mano las tortas con el deporte. ¿Quién no iba a jugar o fútbol o lo que sea si no llevaba su torta? Pero eso será en otra ocasión y ya platicaremos. Sí, yo creo que es tema de otro programa, De otro porque programa. yo creo que las tradiciones culinarias de este tipo y el deporte en Puebla siempre van de la mano. Hacemos ya aquí un compromiso para hablarlo después. Encantado de la vida. Yo les doy las gracias por estar Muchas aquí. gracias. No, gracias a ti, Gracias. Carlos, gracias a ti, Charlie, Gracias por a Memo, gracias a ti. Guillermo, gracias a tu pues no padre, llegó, pero que nos gracias. está viendo desde Mi padre, que escribía de las tortas, también tiene una de las cantinas, otra de las pulquerías. Todas, ya hablaremos claro, de esas. sí, ya hablaremos, Ya hablaremos de totalmente. esas porque no es la y última de vez los que estás aquí. retaches y de la rayuela y de todo eso. Vamos y a es hablar. muy bonito, Vamos sí. a hablar después de eso, pero yo te doy las gracias nuevamente, Carlos, Gracias. y nuevamente gracias, Charlie, Gracias. por estar aquí. Y les recuerdo a ustedes que este programa, tal y como Urbano de Loya lo grabó en 1997, lo encuentran en nuestra página puebladenuestrosamores.com. Les repito, el vínculo está en los comentarios. Le damos las gracias a nuestros patrocinadores, a Editorial Las Ánimas, a Profética, Casa de Lectura, a Introspecta, Centro de Aprendizaje Creativo, a El Parral Departamentos y por supuesto a nuestro gran amigo Charlie MT, un youtuber que los invita a seguirlo. A ver, tú di tus redes. ¿Todos Charlie MT? Sí, Entrevistando la todo esto Charlie MT repite a la pita. Charlie MT. Instagram y en Facebook. Instagram, y Facebook. YouTube. Y YouTube, Y yo te YouTube. sigo en YouTube. Instagram, Facebook y YouTube. Sigan a Charlie MT entrevistando la vida. Ha entrevistado a todos los personajes que se les puedan ocurrir. Peloteros profesionales, luchadores, Sí. boxeadores, Sí, excampeones mundiales, sí, políticos. políticos Don Manuel Bartlett. y por yo te ejemplo. aseguro que esa curiosidad que tú tienes por platicar con ellos es también parte de formar un gran legado, Charlie. De verdad, muchas gracias. Y gracias porque ya, ni modo, ya eres parte de Puebla de nuestros amores. Gracias. No, muchas gracias y gracias a Carlos también. Y bueno, pues antes de despedirnos, ¿por qué no escuchamos la crónica de Urbano de Loya? Cerrando esta plática sobre las torterías, ¿te parece, Carlos? Me parece. Pues muchas gracias. Al contrario. Gracias, Luzaida. vamos a escucharlo. Nos Gracias. falta mucho, ¿verdad? Algo de deporte. Deporte y tortas, niñas, pues arrojará una extraordinaria combinación. Por ello, Gaby, vamos al Parque Puebla. Mira, juegan Monterrey, Puebla. Sultanes contra Pericos. 1946 es el año. La ciudad se ha estremecido con la serie que es decisiva para el campeonato de la Liga Mexicana. ¡Le voy al Puebla! Bueno, esos son los buenos deseos. Antes nos detendremos hechizados por el aroma de las milanesas que prepara don Antonio, uniéndolas a unos frijoles refritos excepcionales y a un picante que convoca al apetito.
El fanático que llega temprano al Parque Puebla las come con el espectáculo que genera la expectación del partido. Si llega usted en punto, las encarga y urge a don Antonio. ¡Órale, don Antonio, que ya están dando los line-ups! Oiga, es la voz de Juana Villatorres. Por el equipo Puebla, pitcher Salvatore Magli. Bueno, y si llega tarde, licenciado, bueno, si soy retrasado y preveo dificultades para encontrar asiento, procede un banquete de tortas de milanesa. Y por los gritos y por las cervezas voy a seguir el juego, entrada por entrada, David. El play ball y un bocado de inolvidables tortas.